Nosotros somos Héctor, Luis y Pedro y vamos a hablar de la distribución de competencias en la doctrina mexicana y Constitución. La distribución de competencias es uno de los aspectos primordiales de todo sistema federal, porque solamente conociendo dicha distribución competencial entendemos la fuerza de la federación, el ámbito de su actuación y en buena medida la fuerza que tienen las entidades federativas a través de su ámbito de actualización. El principio de división de poderes ha estado presente en todos los documentos constitucionales de que ha dado cuenta de la historia de nuestro país, hayan o no estado en vigor. De manera enunciativa podemos mencionar la Constitución de Cádiz de 1812, artículos 15, 16 y 17, la Constitución de Apatzingán de 1814, artículos 11 y 12, la Constitución de 1824, artículos 6 y 74, las 7 leyes constitucionales con la modalidad del supremo poder conservador de la influencia francesa, artículo 45, fracción sexta de la tercera de las leyes, las bases orgánicas de 1843, artículo quinto, la Constitución de 1857, artículo 50, y la vigente de 1917, artículo 49, el cual indica: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29, en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Ahora empezaremos hablando del Poder Legislativo con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, en el cual, posteriormente, en el artículo 51, podemos encontrar que se indica cómo se comprende la Cámara de Diputados, lo cual se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente, y esta Cámara estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales. Y respecto a la Cámara de Senadores, podemos encontrar en el artículo 56 que la Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Estas 2 cámaras en conjunto las conocemos y se conocen como el Congreso de la Unión, en donde podemos encontrar que el Congreso de la Unión entre sus facultades tiene iniciar leyes para admitir nuevos estados a la Unión Federal, para formar nuevos estados dentro de los límites existentes, siendo necesario el efecto, Pasando al Poder Ejecutivo, según el artículo 80, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, donde, entre algunas de sus facultades, podemos encontrar que éste se encarga de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción cuarta del artículo 76. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo en términos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado A de esta Constitución, entre algunas otras más. Último tenemos el Poder Judicial, lo cual indica el artículo 94 que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal,
en los términos que conforme a las bases que señala esta Constitución establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará en el Pleno o en salas. Y encontramos que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Fracción primera. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción 2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Fracción 3. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, así como también los tribunales de la Federación conocerán los procedimientos relacionados con delitos del orden federal, de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a elección del actor, y cuando solo se afecten intereses particulares podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común.